Masonería y las sociedades secretas. La palabra de Dios nos dice: porque tú eres un pueblo consagrado a Yahvé tu Dios. A ti te ha elegido para que seas de entre los pueblos que hay sobre la faz de la tierra el pueblo de su propiedad. No porque seáis el más numeroso de todos los pueblos, se ha prendado Yahvé de vosotros y os ha elegido, pues sois el menos numeroso de todos los pueblos, sino por el amor que os tiene y por guardar el juramento hecho a vuestros padres. Por eso os ha sacado Yahvé con mano fuerte y os ha liberado de la casa de la servidumbre, del poder del faraón, rey de Egipto. Has de saber pues que Yahvé, tu Dios, es el Dios fiel que guarda su alianza y su favor por 1000 generaciones con los que lo aman y guardan sus mandamientos, pero que da su merecido en su propia persona a quienes lo odian, destruyéndolo. No es remiso con quien le odia, en su propia persona le da su merecido. Guarda pues los mandamientos, preceptos y normas que yo te mando hoy poner en práctica. Dios nos invita a reflexionar que somos un pueblo elegido por Él. Cada uno de nosotros hemos sido llamados por nuestro nombre para guardar fidelidad y lealtad al Señor. Él bendice eternamente a quienes lo siguen y guardan sus mandamientos, mientras que quienes lo desprecian y desobedecen no participan de las bendiciones que Él nos regala. Isaías, en una palabra muy acertada para lo que vamos a ver, nos dice: ay de los que traman secretamente para ocultar sus proyectos al Señor, de los que actúan en la oscuridad y dicen: ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Esta lectura nos da una clara muestra de que hay personas que trabajan en las sombras, en el secreto mismo. Vamos a hablar de las sociedades secretas que operan en la sombra, a la sombra del poder. Practican doctrinas muy alejadas de Dios, que rayan en el satanismo y las abominaciones más grandes. La estructura que ellos se dan está férreamente protegida por el secreto, por lo que hay muchos elementos que desconocemos. Hablamos específicamente de la masonería. Esta sociedad secreta se ha perpetuado en el tiempo, desarrollando objetivos para culminar con un gran plan final. Su familia han sido la cadena que les ha permitido sustentar este sueño. Para ello, ni sus hijos han escapado al control mental, mujeres y todos quienes puedan ser de ayuda para sus propósitos. Nos hemos propuesto abrir este tema al debate más público y mostrar cómo hemos sido objeto de burla y engaño. Cómo la historia que nos han contado no ha sido más que una gran mentira montada por los más poderosos. Partiremos hablando del significado de lo que es la masonería, su origen y sus características. En el significado decimos que la masonería también es conocida con el nombre de francmasonería. Es una asociación extendida en todo el mundo que originalmente era de carácter secreto y también lo sigue siendo hoy día. Sus miembros, los masones, forman una fraternidad de carácter iniciático, jerarquizado y organizado en logias. En el diccionario de enciclopedia hablamos de masonería y nos dicen que se reconoce con ese nombre lo oculto, ignorado, separado de la vista o del conocimiento del mayor número, callado, silencioso, reservado. En 1825, Brainerd, un masón de Londres, nos hace la siguiente reflexión. Dice: ¿qué es ahora la masonería? Es poderosa, consta de hombres de rango, riqueza, posición, talento y con y sin poder.
está presente prácticamente en todo lugar donde haya poder de cierta importancia y comprende otras clases de la comunidad, empezando por los de posición más baja, todos ellos en gran número, con hombres activos, unidos y capaces de ser dirigidos por las fuerzas del otro, de forma que puedan disponer de la fuerza de la organización en todo el mundo civilizado. También se distribuyen con el objetivo de conocerse los unos a los otros, de mantener el secreto y cooperar en los despachos, en lugares donde se legisla, en los bancos, en toda reunión de negocios, en la paz y en la guerra, entre los enemigos y amigos, en uno y otro lugar. Ciertamente tan poderosa es en este momento que no teme ningún ataque, ni público ni privado, ya que tiene todos los medios para formarse de ella a tiempo para contraatacar, derrotar y castigar. ¿Cuál es el origen de la masonería? Históricamente suele señalarse que el principio de la masonería parte entre el siglo XVI, XVII y XVIII, pero hay algunos estudiosos que la sitúan mucho más atrás, hablamos de la Edad Media aproximadamente. Tiene dos corrientes importantes la masonería. Primero tiene una logia regular que es anglosajona, encabezada por la Gran Logia Unida de Inglaterra, y la masonería regular continental de carácter liberal y dogmático, cuyo principal exponente lo constituye el Gran Oriente de Francia. Funda sus ideas en la razón de la iluminación, el gnosticismo, materialismo, naturalismo, como lo habíamos mencionado anteriormente. En 1976, el 1 de mayo, en Suiza, se funda la Orden Rosacruce Masónica, con Adam Weishaupt, que se considera que es el fundador de ellos. Esta logia lanzó la idea de establecer un nuevo orden, basado en la rebeldía contra Dios y su iglesia. Primero el trono y luego el altar. Ese era el predicamento que ellos tenían, el lema. Los Illuminati fundan y animan las iglesias satánicas por todo el mundo. Así van formando una verdadera cadena en Europa y pasan a América y luego pasan a Sudamérica. En 1844 se pone en marcha el Master Plan para destruir la iglesia desde dentro, o sea, el plan maestro. Nubius, jefe de la secta Carbonari en Italia, la bendita que le llamaban, que la vamos a dar a conocer cuando hablemos de la iglesia, dice: para lograr el triunfo de la revolución con un papa, no es de un día ni de un siglo. Hay que formar una generación de sacerdotes que marchen bajo nuestros estandartes y luego prediquen las doctrinas masónicas. Así harán creer que el cristianismo es una doctrina esencialmente democrática. ¿Cuáles son las características principales que tienen los masones, la masonería en este caso? Mezclaron las enseñanzas de las antiguas religiones y tomaron libremente de los grupos ocultistas, como los Rosacruces, los sacerdotes egipcios y las supersticiones paganas de Europa y de Oriente. El objetivo era crear una nueva gnosis propia de la persona ascendida a un nivel superior. Ya lo vimos, la gnosis. La masonería se propone como la nueva religión universal, mientras que la iglesia cristiana son relegadas a la categoría de meras sectas. La masonería claramente no es una religión, no lo es. Ellos quieren implantar una nueva religión que está fundada en la nueva era, pero ellos no son ni constituyen una religión. La masonería no solo explota la animosidad contra la iglesia y el anticlericalismo, sino que fomenta
y la institucionaliza, ¿ya? El corazón de la masonería está en su simbolismo, su hermetismo, su mandato de ayuda mutua y sus ritos secretos. Esta teórica tolerancia total termina por traducirse en un relativismo total, es decir, no existe nada, verdad, error, pecado, norma, ética, moral, nada en absoluto. En particular, rechazan a la Iglesia Católica como paradigma del dogmatismo inmutable. La verdadera filosofía masónica es el humanismo secular, una ideología meramente humana. Proponen el racionalismo y el naturalismo. La masonería no tiene lugar para Dios de la revelación. Dios aparece como un concepto y no como una persona. Dios es el gran arquitecto que funda la masonería. El hombre se convierte en su propio Dios. Lo mismo, seducción de la serpiente antigua, coman y serán como dioses. Jesús, el gran maestro, pero para no ofender a otras religiones, el nombre de Jesús quedó prohibido en la logia. Los símbolos habituales que la masonería maneja son el compás, la escuadra, la plomada, el nivel, el martillo y el cincel, la estrella de 5 puntas y las columnas. El secretismo y los ritos de iniciación. Los candidatos deben hacer juramento de no revelar en absoluto los secretos de la masonería. Se pone so pena, digamos, de mutilación e inclusive pueden ser ejecutados. ¿Cuáles son las obligaciones más importantes del masón? Guardar secreto de todo lo tratado en las reuniones. Trabajar intensamente en el perfeccionamiento interno que redundará en el beneficio de los demás. Cumplir lo establecido en los estatutos. ¿Y cuál es la estructura que ellos se dan? Tiene una extensa jerarquía compuesta por 33 grados. No revela ninguno de los secretos de la masonería bajo pena de corte del cuello. El grado número 30 son los Kadosh, los llamados santos. Ellos es curioso, pero todos los nombres que toman son nombres de la iglesia. Cada masón desconoce lo que enseñan y hacen en los grados superiores. Aquí está la gran ironía y el engaño del demonio. Los masones se consideran libres pensadores para opinar sin contar con la Biblia o la iglesia. Pero ellos mismos caen en su trampa. Están totalmente atados a sus conceptos. La influencia masónica es poderosa tanto en la política, economía, y en los negocios y en los medios de comunicación. Eso lo vemos hoy día en todas partes. Sociedades secretas. Toda sociedad secreta ha de ser regida, autoritaria, inflexible, cerrada. Ha de colocar sus fines por encima de los intereses del grupo social dentro del cual ha aparecido como una célula autónoma independiente. Su sistema organizacional es el totalitario. Albert White nos dice: por debajo de la extensa corriente de la historia humana fluyen las sigilosas corrientes subterráneas de las sociedades secretas, que frecuentemente deciden en las profundidades los cambios que tienen lugar en la superficie. Wilson, durante la Primera Guerra Mundial, dice: hay un poder tan organizado, tan sutil, tan completo, tan generalizado, que es mejor hablar en voz baja cuando se dice algo para condenarlo. Las sociedades secretas no solo sirven para apoderarse de la sociedad civil, sino para desplazar a élites o sociedades secretas que se encuentran en el poder. Su objetivo es la supervivencia. Por lo tanto, una sociedad secreta y élite en el poder debe ser
lo suficientemente flexible para adaptarse a los cambios sociales. Albert Pike, en su libro Moral y Dogma, dice: tenían dos doctrinas, una oculta y reservada a los maestros y la otra pública. En el secreto radica su fuerza para operar sobre la sociedad e incluso también el utilizar la violencia. García Font nos dice: la exclusión de lo demás produce un peculiar sentimiento de propiedad exclusiva, de participación en común, y que esto activa en el grupo peculiares energías. Tenemos una de las sociedades secretas que vamos a ver, y básicamente para mostrarles el ritual, que es la sociedad secreta de la calavera y su ritual. Aquí hay personajes bien importantes que salieron de esta sociedad. Puch es uno de ellos. Acuérdense que cambiamos el nombre. ¿Qué es la calavera? La calavera es el símbolo de la muerte iniciática, la muerte del hombre profano y el nacimiento de un hombre nuevo, totalmente regenerado por la acción de ritos y la gracia del conocimiento. El viaje iniciático es análogo al viaje post-mortem que emprende el alma al morir el cuerpo físico. Y Hermes es el psicopompo que conduce esa alma durante el recorrido que habrá de llevarlo al mundo de los dioses. Esta muerte iniciática no es una muerte alegórica, es una muerte real, pues al morir el hombre viejo, muere con él los condicionamientos, las limitaciones y los prejuicios de ser ordinario, y nacen las posibilidades de recuperar la conciencia de la eternidad y la verdadera liberación. Es por eso que el iniciado, cuando sale de la cámara de reflexión, es llamado neófito, palabra que significa nueva planta, la semilla que representa sus potencialidades ha muerto, dando lugar a la posibilidad de germinar a la nueva vida. Claude Bilderberg. Bárcena nos dice: para entender este club hay que entender otra organización pantalla de la masonería, el Consejo de Relaciones Exteriores, que nosotros ya lo vimos en la presentación del nuevo orden, paralelo al Tratado de Versalles que impulsó el Club Bilderberg en los años 50. El asistente principal del presidente Wilson, que estaba en París a propósito del Tratado de Versalles en 1919, el coronel Edgar Mendel House, masón y de enorme poder, provocó a los representantes de las delegaciones americana e inglesa para los tratados, pero no a todos, sino a los que pertenecían a una organización pantalla de la masonería llamada la Tabla Redonda. Este grupo es una sociedad secreta fundada en 1954, cuyos miembros representan cada uno de los componentes de la élite del poder mundial, mayoritariamente provenientes de Estados Unidos, Canadá y de Europa Occidental. Aquí habíamos nombrado anteriormente también a David Rockefeller, a Henry Kissinger, a Bill Clinton. También hablamos que forman parte de este grupo el Pentágono, la OTAN y algunos reyes importantes. Siempre están bien representados personas del Consejo de Relaciones Exteriores, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la Comisión Trilateral, de la Unión Europea, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los objetivos que ellos persiguen? El grupo es ahora un gobierno mundial en las sombras,
amenazándonos con quitarnos el derecho a dirigir nuestros propios destinos. Buscan terminar con los estados-nación en favor de la soberanía omnipotente de un gobierno mundial, controlado por corporaciones y ejecutado por una acción militarizada. Junto con el dominio militar, el control del dinero del mundo es crucial en lo que se refiere al control absoluto. El control centralizado de la población mundial a través del control mental y que en otras palabras equivale al control de la opinión pública, los medios de masa. Un nuevo orden mundial sin clase media, solo gobernantes, gobernados, siervos entre paréntesis, y por supuesto sin democracia. Una sociedad de crecimiento cero, sin prosperidad o progreso, solo mayor riqueza y poder para los gobernantes. El control absoluto de la educación para programar la mente de la población y capacitar a los elegidos para las diferentes funciones en este caso. El control centralizado de todas las políticas externas e internas. Recurrir a la ONU como un gobierno mundial de facto para la imposición de un impuesto sobre la ciudadanía mundial. Crear un mundo militarizado a través de la OTAN, la imposición de un sistema jurídico universal, un estado de bienestar donde los esclavos obedientes serán recompensados y los inconformistas objeto de exterminio. Los Illuminati, ya habíamos hablado de ellos, dijimos que su nombre viene de los iluminados de la Ilustración del siglo XVIII. Se fundan en 1776 con Weishaupt. A su vez, los Illuminati tienen hasta el grado 60, son formados en el satanismo, tienen diversos niveles a los que van aspirando. La Moria es el poder central que ellos tienen. Weishaupt nos dice lo siguiente: la gran fuerza de nuestra orden reside en su ocultación. No debemos dejar nunca que aparezca por su propio nombre, sino que siempre debe estar oculto por otro nombre o otra ocupación. Prosigue, ninguna cosa puede lograr esto, entre paréntesis, el nuevo orden, excepto las sociedades secretas. Las escuelas de sabiduría secreta son los medios que algún día liberarán a los hombres de sus ataduras. Las ataduras de la religión, como explicaremos más adelante. Príncipes y naciones desaparecerán de la tierra. Prosigue, el verdadero propósito de la orden era gobernar el mundo. Para conseguirlo era necesario para la orden destruir todas las religiones, derrocar todos los gobiernos y abolir la propiedad privada. El propósito explícito de esta orden era abolir la cristiandad y derrocar todo género derrocar todos los gobiernos y abolir la propiedad privada. El propósito de esta orden era abolir la cristiandad y derrocar todos los gobiernos civiles. A ver aquí. ¿Cuáles son las características que tienen los Illuminati? Primero, con la construcción primero del nuevo orden mundial. Eso es como, entre paréntesis, entre los objetivos y la gran tarea que ellos se han propuesto, ¿ya? Y para ello, cualquier medio es lícito para obtener el fin. O sea, aquí estamos con Maquiavelo, pero absolutamente vigente. Entonces el asesinato, el saqueo y la mentira se convierten en aceptables siempre que estos métodos ayuden a los miembros a lograr su objetivo. Y su objetivo fundamental con respecto al hombre es un hombre convertido en perfecto, como un dios, pero sin dios. Un autor llamado Nesta Wester dio a conocer en algún momento cuáles eran las grandes metas que ellos habían planteado en el trabajo a futuro.
Primero, la abolición de la monarquía, que se logró ya, y de todos los gobiernos nombrados. La abolición de la propiedad privada, eso no se ha logrado aún. De la herencia, la abolición del patriotismo, en eso están. La abolición de la familia, es decir, del matrimonio y de toda moralidad, y de las instituciones de la educación de los niños en común. La abolición de todas las religiones, constituir solo una religión, y abolir todos los gobiernos nacionales, constituir un solo gobierno mundial, construir un orden económico y una sola moneda. Culto satánico y luciferiano. Suelen ellos definirse como luciferianos. Su dios es Baphomet, una figura con cabeza de macho cabrío, que en realidad es la representación simbólica de Lucifer o Satanás, y para no mencionarlo a ninguno de ellos dos. La filosofía luciferiana percibe a Lucifer como la iluminación a la sabiduría, algo así como un redentor, contrario a lo que se expone en la Iglesia Católica. Se dice que dentro de su organización se realizan cultos, donde se realizan sacrificios de animales, de bebés, de mujeres vírgenes o cualquier persona que desee ofrecer a cambio de favores. También se realizan prácticas como orgías, violaciones, como ofrecimientos para agradar a sus dioses. Para ello se afirma que gran parte de los niños que desaparecen en el mundo, muchos de ellos van a parar a algunos de estos sacrificios, específicamente a Baphomet. Ricardo de la Cierva, experto en masonería, dice que hay una clara conexión entre satanismo con los masones de grado 33. No todos los masones son satánicos o diabólicos, pero todos los satánicos son masónicos. Una de las cosas más importantes del satanismo es el sello. Todos deben estar debidamente sellados. ¿Qué significa esto? Uno no oye el término del sellado muy a menudo. ¿Y qué significa esto? El sello de Baphomet es la insignia oficial de la Iglesia de Satán, una marca registrada por la organización. Baphomet es una deidad de los relatos míticos de la antigua Babilonia. Sin embargo, los Illuminati nunca hablan de Satanás o Lucifer, se refieren a Baphomet. La jerarquía satánica, ellos llevan a cabo ceremonias, por ejemplo, una que se llama del Niño de la Luna, en donde demonizan el feto dentro del útero materno, donde es consagrado Satanás. Las consagraciones dentro de los úteros maternos que las vamos a ver en los linajes. ¿Ya? La ceremonia del anticristo. Después, por supuesto, el voto queda sellado. Los guardianes de los sellos mantienen los libros en alto secreto, repletos de pactos escritos y de los elementos para intercambiar estos incontables rituales. Fritz Spellmayer es quien nos relata esto, ¿ya? Pierce Dawson manifiesta, dice, todo el corazón de la masonería es luciferiano. Y de la Cierva termina diciendo, los masones de grado superior creen que Lucifer realmente es Dios. Y los libros masónicos que se entregan a algunos miembros selectos del grado 32 y 33 dicen Jesús es un impostor y que Lucifer es el verdadero Dios. ¿Qué nos dice Barcena con respecto a esto? Nos dice que la masonería adora a Lucifer, a su Dios y su jefe, y llevan siglos llamándolo Baphomet. Ni les gusta lo de Satán, ni lo del diablo, Dios de las moscas. En tal caso, como apelativo filosófico, Lucifer. Recuerden que el demonio se precipitó a los infiernos por la fuerza de la gravedad.
Sin embargo, el mayor empeño de la masonería ha sido el intentar hacer compatible la condición de cristiano con la de masón, cosa que es absolutamente distinta. Los masones no somos satánicos, salvo algunas sectas especiales, como los Rosacruces o los Iluminados de Baviera, pues bien, no han engañado a ningún advertido. Termina hablándonos que Bárcena, que hay una tesis que es una tesis central de la masonería. Dice: la masonería y el satanismo son una misma cosa. Como adoran los masones satánicos a su Baphomet. ¿Y quién es el tal Baphomet que tiene nombre de pitufo? Pues se trata de un dios andrógino, con testículos y mamas, es decir, que lo de la ideología de género, que tiene por base y premisa la androginía, no se inventó ayer. Baphomet tenía cabeza y pezuña de cabronazo, pero el torso es humano. Para entendernos, un cabrón en toda regla. Y no se crean ustedes que la masonería venga de la Edad Media, donde ya existían estas representaciones. No, los demonios son más antiguos. Fueron creados por Dios como espíritus antes de que existiera el espacio y el tiempo. Eso sí, la eternidad de los espíritus no las convierte en puros. Satán es, como cree haber dicho antes, un poquito cabrón. Bárcena además termina diciéndonos: viendo los rituales masónicos, comprendes que dentro de la masonería se adora a Lucifer. Porque aquí hay una doble pertenencia. Una, la de querer ser masón y cristiano, incompatible obviamente, pero esta parte ya me la sé. Lucifer es quien trae la sabiduría al hombre en el paraíso, y Dios es quien expulsa a los dos. Pero para ellos Lucifer es el aliado del hombre. En estos ritos se habla de adoración al diablo. Esto implica odiar a la iglesia. No se puede servir obviamente a los señores, nos dice Bárcena, y no hay posible doble pertenencia. Si no fuera así, ¿por qué pisan el crucifijo? Porque dicen que en ese ritual está la cruz, símbolo de la muerte y destrucción, que salga del mundo, etc. Y aquí hay muchas cosas que él nos va comentando. Además de esto, hay áreas donde la masonería en Estados Unidos es muy fuerte, que es bien importante de repente saberlo. Uno es al sur de California, en San Bernardino, su capital, en Florida, el Caribe, Escocia, la sede de Bethel, en Brooklyn y varios lugares de Nueva York. Según Robert Woodman, dice: los líderes satánicos han sido dueños de cementerios y han tratado de hacerse con ellos por múltiples razones. Primero, porque les facilita los desechos de los restos de sacrificios humanos, los cuales son enterrados en partes debajo de los hoyos frescos donde es el entierro de alguien más. Cuando el ataúd es colocado en el hoyo, sería raro para alguien excavar debajo de aquel nivel del ataúd a otro más, ¿ya? Los líderes de estos cementerios han tratado de hacerse de cementerios por múltiples razones, y básicamente por lo que dice, por cómo se deshacen ellos de todos estos restos humanos, dónde los dejan, ¿ya? Esto revela, digamos, el tema
de los sacrificios humanos que se hacen en los distintos rituales que ellos realizan. ¿Ya? Dios de los masones. Fred Gidding nos dice, afirma que después de que Lucifer cayera del cielo, trajo con él el poder del pensamiento como regalo para la humanidad. Se dice que él tiene la mente del Dios Salvador, donde la razón es la reina suprema y la sabiduría eleva al hombre a la condición humana de naturaleza divina. Ahí está gnosticismo, así, luciferiano, que era el que veíamos antes. El hombre nunca será feliz hasta que sea perfecto. Y lo que contribuye a esto, y lo más importante, es el intelecto racional. Solo la mente iluminada puede y debe liderar el alma en la luz perfecta de la unidad. Weishaupt dice que el gran objetivo, este es el gran objetivo buscado por esta asociación, y el medio de conseguir es la iluminación que hace posible el entendimiento mediante el sol de la razón. Cuando por fin la razón se convierte en la religión del hombre, entonces se resolverá el problema. La francmasonería cree que es más importante vivir en conformidad a la razón que vivir según la fe. Es por eso que están en contra de la Iglesia. Por otro lado, nos dice Epperson que la masonería ha divinizado a la razón, la capacidad del hombre para tomar sus propias decisiones en todos sus asuntos, sin preocuparse por los valores morales enseñados por Dios de la Biblia. Nadie se atrevería a sugerir que el hombre no utilice su razón en absoluto. Hijos de la luz. Pablo, en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, dice que nadie os engañe, ese que se enaltece por encima de todo que se llama Dios y el Espíritu Santo. El misterio de iniquidad funciona solo en aquellos que aman la adulación y autoengendramiento. Incluso él, cuya venida es después de la obra de Satanás, con todo el poder y señales y mentiras, maravillas y engaño, porque ellos no recibieron el amor de la verdad, sino el amor que se encuentra en la adulación. Por esto Dios les transmitirá un poderoso engaño que les hará creer una mentira, que todos ellos podrían ser condenados quienes no creyeran en la verdad, sino que se complacieran en la injusticia. Albert Miquet nos dice lo siguiente: la luz siempre constituye un objeto principal del culto como fuente primordial del conocimiento. Recordemos que desde antigua se adoró el sol, desde antigua las estrellas, todos los elementos de la naturaleza, pero principalmente el sol. Y esto fue evolucionando en la historia, pero en la masonería quedó muy plasmado este hecho. John White nos dice: al principio vas hacia la luz, a continuación estás en la luz, después tú eres luz. O sea, ahí está la concepción de la deidad, digamos, que se establece en el hombre. Lucifer era el nombre del ser que estaba en el cielo, nos dice Lucis Truk, con el Dios de la Biblia, hasta que se rebeló. Fue castigado y enviado a la tierra, donde parece que su nombre cambió para pasar a llamarse Satán. Los seguidores de la nueva era, algunos masones y los miembros de los Illuminati,
adoran al ser que estaba en el cielo antes de caer, no al conocido como Satán. Bueno, hoy día sabemos, la demoniología y muchos de nuestros exorcistas aseguran de que Lucifer y Satanás son dos personajes totalmente diferentes, ¿ya? Y los masones saben también que es diferente. Albert Pike: la masonería es una marcha y una lucha hacia la luz. Se les llama hijos de la oscuridad a quienes se oponen a los masones. Mickey nos termina diciendo: a los francmasones se les llama enfáticamente hijos de la luz, porque están, o al menos tienen derecho a estar, en posesión del verdadero sentido del símbolo. Luz es una palabra importante en el sistema de la masonería. Y Albert Pike nos termina diciendo de que Lucifer es el portador de la luz. Lucifer, el hijo de la mañana. Es él quien porta la luz, no lo dudes. Masones buscan la luz. Ahora ha admitido que el portador de la luz es Lucifer. Los masones piden luz al portador de la luz, Lucifer. Por tanto, las energías de Lucifer están en las manos del maestro masón. Hall, por su parte, añade: el maestro masón es en verdad un sol, un gran reflector de luz. Permanece ante la brillante luz del fuego, el sol, y ante el mundo. A través de él pasa Hidra, la gran serpiente, Lucifer, y de su serpiente como símbolo de Lucifer, boca, brota la luz de Dios. Su de Hidra, la gran serpiente, símbolo es el sol naciente. Pasamos a ver el linaje de los Illuminati. Aquí vamos a ver cosas bastante interesantes. En la actualidad se piensa que esta secta ha pasado de generación en generación, de linaje en linaje, y se han ido perpetuando gracias a todas estas familias poderosas que han hecho un tremendo sacrificio para poder llevar a cabo este gran plan. Son familias poderosas que han tenido en sus manos el poder político, económico, la religión, la cultura, y ya sabemos que los medios de comunicación son una de sus fortalezas. Se dice que son autores de muchas guerras en las cuales se ha incurrido en el pasado con el fin de ganar poder y dinero. Crean ellos deudas millonarias en los países a cambio de armamento, protección política u otros intercambios para luego apoderarse de toda una nación que queda totalmente endeudada, que nunca podrá pagar la deuda que tienen adquirida con ellos, y se transforman en dueños de los medios de comunicación y manipulan a su antojo los medios de masa. Y así tenemos, por ejemplo, que hoy día hasta en los dibujos animados de los niños nosotros vemos su intervención. Tim Mayer, en su libro Linaje de los Illuminati, expone que ellos tratan por todos los medios de hacerse parte de una de demostrar una connotación divina en su linaje. Ellos tratan de representar las 12 tribus, las 13 porque incorporan a los levitas también,
Y dice que estas 13 tribus fueron bendecidas por Satanás. Hablamos de las tribus de Dios y obviamente que aquí hay un manejo de todos los conceptos, porque es curioso que todos los nombres y los conceptos que ellos usan pertenecen o son legados del judaísmo y obviamente de la Iglesia Católica. Muchas de estas familias son de Europa y se vinculan a las sociedades secretas del norte de Alemania. Ahí se forman y luego pasan a América. En América adquieren fortuna, se vinculan directamente con las sectas satánicas y las logias que hay en América Latina que se han formado. Y luego de eso, estas logias comienzan a proliferar en los distintos lugares donde ellos van llegando, porque esa es la idea. La idea, ellos van con misiones concretas, van a trabajar y van a buscar adherentes, y los adherentes que ellos captan normalmente es gente muy adinerada. Ellos amasan fortuna en América, vuelven a Inglaterra con fortuna y con esa fortuna compran muchos de los títulos reales que, entre comillas, le dan el linaje que ellos quieren tener, ¿ya? Pero estas familias, muchas de ellas no tenían linaje, lo fueron adquiriendo porque lo compraron, ¿ya? Constituyen una gran estructura de 13 miembros, que son las 13 familias, y es un representante de la familia, y el grupo que los dirige es los guardianes de la Moria. Y uno de los guardianes de la Moria fue Aristóteles Onassi. Fue él el que dirigió por muchos años la gran masonería a nivel mundial. Dentro de la estructura que ellos se dan, hay diversas secciones que ellos tienen que ir copando. Uno es el campo que controla el tráfico de las drogas, la pornografía, los negocios, la política, la cultura, los rituales, las comunicaciones, el control mental y para concretar algunos de sus proyectos. El control mental es muy importante dentro de la constitución de esta familia, porque a través del control mental ellos van a perpetuar todo este proyecto. Y este control mental lo hacen con rituales satánicos. Eso lo vamos a ver más adelante, vamos a ver el control mental en profundidad. Las madres consagran a sus hijos desde el vientre y luego de eso tienen varias consagraciones que se van dando desde que nacen hasta 16, 19 años, en que ellos van teniendo consagraciones específicas, sobre todo los hijos, los primogénitos, que son los que más son consagrados en este caso, ¿ya? Están vinculados también a algunos asesinatos de grandes personalidades, como habíamos dicho John Kennedy, el cual los denuncia, el cual habla específicamente del Estado profundo, él denuncia el Estado profundo, denuncia este poder bajo la sombra. Por lo tanto, dicen que esa sería una de las razones por las cuales fueron muertos, ¿ya? Se dice que también tienen mucho control sobre la CIA, el FBI, muchas ONG, muchas fundaciones que tienen que ver con niños abortados, con instituciones de niños en escasos recursos, madres solteras, refugiados, etc. ¿Ya? También se vinculan a universidades, a algunas iglesias cristianas. Sí, tienen una red bastante grande tejida desde donde ellos van logrando lentamente obtener sus propósitos.
Como vemos, ellos se van haciendo del poder en los distintos ámbitos donde se van moviendo. Tienen ingreso a los gobiernos, a las diversas cámaras, a los senados, a los partidos políticos. Por lo tanto, ellos, a través de esta estrategia para moverse en los lugares más importantes y en los lugares intermedios también, los lugares intermedios, los sindicatos y todos estos lugares, las universidades, los lugares de la cultura, están muy vinculados a la cultura, están muy vinculados a, bueno, lo vamos a ir viendo eso en desarrollo mucho más amplio. Por lo tanto, vemos que son grupos altamente poderosos y por lo tanto son altamente peligrosos, y por eso que ellos han sido capaces de plantearse este gran plan maestro que se llama Nuevo Orden Mundial. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.